Hola chicos, ¿cómo están? Buena tarde, Erika. Sí, buenas tardes. ¿Y cómo les va el día de hoy? Hola, Lick, buenas tardes. Bien, aquí Bien, batallando un poquito con el internet. Sí, a ver, se me cruzaron todos los... si a Yeli le escucho medio que se traba y medio mal en el audio. Si gusta apagar su cámara, si eso le funciona mejor, adelante. Erika, igual, si les funciona mejor con la cámara apagada, pueden apagarla, por favor. Hola, hola, porque sí, el internet está medio raro. Me quedan trabados. Ok. ¿Así me escuchan mejor? Sí, Lick, yo sí lo escucho bien. Ok, muy bien, Yeri. Erika, espero que me esté escuchando bien. sí, se escucha bien. Ah, bueno. Y nada más déjenme que se conecte Vane, que está sufriendo por no se puede conectar. A ver, nada más déjenme checar. Su compañera Maggie se ha estado conectando, cheque. Sí, pero igual estaban batallando con su señal. Ah, ok. Muy bien, pues vamos a comenzar nosotros en lo que ellos se incorporan, porque si no se nos va el tiempo, ¿verdad? Déjenme ver, es que Vane tampoco se puede conectar. Pero bueno, estábamos hablando hace 8 días acerca de lo que son los actores. Hemos estado hablando de lo que es la intervención, sobre todo, pues la intervención del psicólogo en diferentes campos, ¿no? Ya vimos que existen muchos campos en los que ustedes pueden intervenir en la parte, viéndolo desde un punto de vista social. Y bueno, nosotros tenemos que visualizar un problema, tenemos que analizarlo y demás. Y dentro de estos problemas, pues existen actores. Estos actores, como comentaba yo, se refiere a todas esas personas que forman parte del problema que nosotros tenemos y que tienen un papel a desempeñar dentro de ese problema, ¿no? Y puede ser unas cuantas personas o puede ser un grupo de personas, incluso una institución. Aquí, eh, ya se pudo, Vane, buena tarde. Eh, de estos actores, pues estaba yo escribiendo que tenemos pues actores primarios y actores secundarios, ¿sí? Y actores principales. Los actores principales van a ser aquellas personas o personajes del problema que realmente tienen una gran influencia sobre el mismo, ¿sí? Entonces, siempre, por ejemplo, si nosotros, no sé, hablamos de, ¿qué les puedo decir? Estrés laboral, ¿no? Si hablamos de estrés laboral en la empresa, ¿qué les parece ICAI, no? Vamos a hablar de estrés laboral en los maestros de ICAI. Entonces, tenemos un problema que es el estrés laboral, tenemos actores de este problema. ¿Quiénes son los actores? Pues vamos a tener actores primarios, actores, secundarios y también los actores principales. Por una parte, vamos a tener a los docentes, que serían nuestros actores pues, principales, porque sobre los que estamos enfocando el problema. Tenemos actores primarios, ¿sí? Que se ven afectados por el problema que tienen nuestros actores principales y que en este caso, ¿quiénes serían mis actores primarios? Pues mis alumnos, porque son los afectados por mi estrés. Pero también voy a tener actores secundarios que tienen un rol intermedio. ¿Quién sería el rol intermedio dentro de este problema? Pues seguramente dirección, ¿no? Tratando de mediar la situación para que el trabajo del docente sea lo mejor posible con los alumnos. Entonces, esta serie de actores nosotros tenemos que identificar cuando estamos hablando de problemas o cuando vamos a intervenir en grandes problemas. Que de hecho también lo vamos a hacer en la terapia, ¿no? Por ejemplo, si viene mi paciente
consulta porque tiene un problema de, ¿qué les parece? Vamos a retomar el de celos, ¿verdad? Pues tengo que identificar dentro de este problema quién va a ser mi actor principal, el secundario, el primario, ¿no? Para yo ver de qué manera interviene cada uno de ellos y poder determinar las diferentes estrategias a utilizar. ¿Sí me explico hasta ahí, señoritas? Sí, Lick. Sí, ok. Déjenme tantito porque viene el pollero anunciando, denme chance. Ok, después del anuncio que dicen que el pollo está barato y todavía me van a regalar el refresco. Vamos, ahora sí continuamos. Dentro de esta participación que tienen los actores, es muy importante poder determinar en qué grado interviene cada uno de ellos. No en qué grado interviene, más bien en qué grado influye en el problema cada uno de estos actores. Eso es importante, ¿sí? Por eso lo llamamos como actores. La participación de los actores es muy importante, pues en esta parte, sobre todo aquí vamos a ver de los actores primarios, porque por una parte tenemos los actores principales, pero los primarios son muy importantes porque son los que reciben las consecuencias de los actos que están haciendo los actores principales, ¿no? En los que más influye. Para nosotros identificar o para hacer un análisis de actores, tenemos que llevar 4 aspectos muy importantes, que uno es identificar y definir las características de de los problemas que nosotros tenemos. Eso es muy importante, ver las características y dentro de ello, pues vamos a identificar los papeles que cada actor juega. Como siguiente paso, tenemos que evaluar la manera en cómo los actores realmente son, pueden llegar a ser afectados por los resultados de la intervención. Es decir, de qué manera las decisiones o las estrategias que yo como psicólogo determine van a influir en los actores principales, en los actores primarios y en los actores secundarios, que a eso se refiere evaluar esta parte. También el tercer punto es identificar las relaciones que existen entre estos actores. Y dentro de estas acciones, o más bien entre estas relaciones que nosotros vamos a valorar, vamos a incluir estos conflictos que ocurren entre los actores, ¿sí? Porque también será la manera en que nosotros podamos intervenir de mejor manera. Y también como número 4, pues tenemos que evaluar la capacidad de los diferentes actores. Por una parte está la evaluación en que los actores pueden ser afectados por la intervención, pero la otra evaluación es evaluar qué tan capaces podemos manejar a los actores para mejorar la situación, ¿sí? En su capacidad de participación dentro del problema que se esté manejando o el proceso que estemos llevando dentro de esta intervención, ¿sí? Hay una estrategia muy importante que se llama análisis de actores, que es un cuadro de actores, en donde en ese cuadro de actores, que esto también es parte de la administración, digamos así, en este cuadro de actores, pues se realiza lo que es la evaluación de cada uno de estos actores, se identifica las características principales de cada uno y las estrategias que pudieran funcionar, ¿sí? Con cada uno de ellos. Y también se van a identificar los riesgos y suposiciones de la puesta en marcha de nuestras acciones que estamos proponiendo. Este es un cuadro de actores que se lleva a cabo. Van a decir ustedes, todo eso tenemos que hacer cuando tengamos que hacer terapia. Pues generalmente el psicólogo identifica todos estos aspectos, pero casi siempre lleva nota, ¿no? Nota sobre todo lo que está haciendo. Así que hacer un cuadro de actores, pues no va a ser tanto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Chicas, perdón, no tenemos chicos. ¿Ninguna? Hola, Vane. Hola, profe, no, ninguna. Es que Ok, Yeli no tiene dudas. Muy bien.
Vamos a continuar entonces con la clase de esta semana. A ver. Ok. No, muy bien. Ahora sí, vamos a ver lo de esta semana. Vamos a ver qué se quedó. Dios mío, esa no es. Es esta. Vamos a ver el tema para el cual, pues, dice material para el tema del día de hoy. Bueno, hemos hablado sobre los actores, hemos hablado sobre los diferentes ámbitos donde se desarrolló un individuo. Déjenme contestarle a Maggie por aquí. Tantito porque está por... tantito nada más. Déjenme contestar. Ok, bien. Entonces vamos a ver. Déjenme checar por aquí. Son el objeto de análisis y objeto de intervención. Hemos hablado de lo que son los actores, de lo que es la intervención, los diferentes campos, qué es una investigación como tal, cómo se debe realizar, pasos, todo eso. ¿Por qué es importante? Pues bueno, porque tenemos que saber de alguna manera desarrollar pues las estrategias de intervención, ¿no? Porque tenemos que identificar cuáles son nuestro problema que estamos analizando y dónde es donde va a entrar la intervención. Entonces tenemos que identificar estos dos aspectos que son importantes. Por un lado, el objeto de intervención y por el otro, el objeto de análisis. Vamos a ver, es un objeto de estudio de análisis o de análisis. Estos objetos, seguramente ustedes ya lo vieron por la parte de investigación. Aquí no cambia nada, digámoslo así. El objeto de estudio o de análisis nos referimos a el tema de investigación. ¿Cuál es ese aspecto que nosotros vamos a investigar? Si es investigación, puesto que aunque sea en terapia, tenemos que indagar sobre un determinado tema en el que vamos a hacer que, perdón, en el que nosotros vamos a intervenir, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio es el tema sobre el cual nosotros vamos a investigar. Por ejemplo, si vamos a hablar de, bueno, hace rato ya hablaba de estrés laboral, pues obviamente mi problema, mi objeto de estudio, de análisis es el estrés laboral. Ahorita ustedes están haciendo investigaciones, ¿no? Para sus proyectos. Por ejemplo, Vane, ¿sobre qué va a ser ahora su proyecto de investigación? Sobre la autoestima en los adolescentes. Bueno, Ah, en mi proyecto voy a ver qué tanto se conocen ellos mismos y cuáles creen que son las problemáticas, o bueno, sí, las problemáticas o circunstancias, por decirlo así, que afectan con la autoestima de los adolescentes, porque pues hay varios factores familiares, sociales, la sexualidad, incluso a lo mejor que tengan alguna discapacidad en su cuerpo. Son muchos factores que pueden influir en una baja autoestima. Y sobre bien. todo lo estoy haciendo para evitar, pues, por ejemplo, ahorita los suicidios o u otras consecuencias que pueda haber más, ¿cómo se puede decir? Más graves. Y igual lo estoy haciendo como para que ellos tomen terapia y puedan pues mejorar en ese aspecto que influye en su vida y así. Muy bien, entonces, en tu caso, bueno, hablar de autoestima, nuestro objeto de análisis es el autoestima en lo que son los adolescentes. Objeto de estudio, pues es donde tú vas a identificar qué es el autoestima, cuáles son sus características, qué es el adolescente, ¿no? Cómo maneja su autoestima y demás, porque eso es lo que tú estás identificando. Esto va a los siguientes pasos, que es
determinar. Es decir, saber cuál es el objeto de este tema de investigación, en el cual pues vamos a ver algunos elementos que son muy importantes. Yeli, aunque me lo escriba por chat, Erika también, si no pueden, ¿cuáles son sus objetos de análisis, de estudio en estos nuevos proyectos? Bueno, en mi caso voy a estar tratando el trastorno de ansiedad desde un punto fenomenológico. Y pues es abarcar la rama como tal, ver cómo funciona, cómo llegar a la intervención y las causas principales, porque, bueno, he tenido varias personas cercanas que están sufriendo pues de este trastorno y las consecuencias, la verdad que tienen no son muy agradables. Entonces, yo creo que me interesó mucho el ver el por qué y cómo tratarlas. Ok, entonces ya tenemos determinado pues el objeto de análisis, ¿no? El trastorno que tú quieres analizar bueno, identificar en cuanto a consecuencias dentro de una persona. Es decir, estás identificando también ya los actores, ¿no? Dentro de esto. No quiere decir que en el caso de Vane no está, ya tenemos actores principales que van a ser los adolescentes en cuanto a su autoestima. Entonces aquí también tenemos que identificar y delimitar nuestro objeto de análisis, porque bueno, en primera, pues tenemos que saber las características de cada uno de los temas. Kelly, ¿usted sobre qué va a hacer su proyecto? A ver si me escuchó Jelly, creo que no. Bien, bueno, continuamos. Entonces, nosotros para poder hacer o determinar este objeto de análisis, tenemos que considerar 3 puntos. Primero, el espacio geográfico. ¿Por qué es importante el espacio geográfico? Disculpen, chicos, mi garganta ya se cansó, creo, de hablar. El espacio geográfico es realmente importante e interesante porque tiene que ver con ese contexto en el donde nosotros vamos a desarrollar o vamos a ver la investigación y que nos aporta muchos factores que van a influir en el comportamiento de esa persona o el que llegue, por ejemplo, a presentar el trastorno que nos dice Erika o a que un adolescente tenga una baja autoestima o el cómo se vea, ¿no? La imagen que tenga de sí. Entonces aquí tenemos que delimitar. Aquí vamos a delimitar nuestro espacio geográfico. Es importante para nuestro objeto de análisis. Es importante delimitar nuestro espacio geográfico. Por ejemplo, Vane, ¿usted dónde va a realizar su estudio? Ay, perdón, profe, es que se me atravesó ahí una cosa. Sí, no te preocupes. ¿Se refiere a cómo es que la voy a llevar a cabo? Sí, algo así. ¿En qué contexto? Ay, pues, como ya hasta se me olvidó. El contexto es el lugar donde tú vas a llevar a cabo tu estudio. Pues en eso estoy, profe, porque la verdad le había dicho a la Miss Esme que quería hacérselo a algunos compañeros bueno, a algunos adolescentes que conozco y a lo mejor pensaba ir a visitarlos, y sí, obviamente con las medidas. Pero dijo ella que nada más me enfocara en uno, entonces, pues yo creo que voy a ir a visitarlo, pero lo que me imagino que es mejor que o no sé si es tan conveniente ir a hacerlo a alguien que yo ya conozca o a un conocido que no sea tan cercano a mí. De preferencia, un conocido que no sea tan cercano, porque cuando nosotros vamos con personas que ya conocemos, muchas veces obviamos información, creemos o nosotros manipulamos la información o la persona nos puede cambiar la información, ¿no? Porque precisamente ya nos ubican, ¿no? Entonces, a veces es preferible mejor en personas que no conocemos, ¿no? Que no son parte de nuestro entorno.
Ahora bien, ¿de qué localidad es? ¿De dónde es? ¿Qué estudia? ¿Estudia, no estudia? Es que ese es el problema, profe, porque necesitaría ahora sí que agarrar diría, a alguien que no conozca, pero pues lo más esencial va a ser, me imagino, que de Zimapán y pues sobre todo que estudie y así, pero también necesitaría ahorita checar quién va a ser esa persona, porque pues, pues aquí en Zimapán a la mayoría les hablo. O sea, a lo mejor no somos tan allegados, pero pues sí llegamos a hablar y así, pero pues no sé todavía en este aspecto. Ok, bueno, en este caso es importante el espacio geográfico. ¿Por qué? Porque van a intervenir otras causas. Por ejemplo, en el caso de la autoestima, Vanes, si tú vas a hablar de autoestima, pues vamos, si a lo mejor su entorno familiar no le favorece, ¿no? En lugar de ayudarlo a tener una estima alta, le hacen una estima baja. Si a lo mejor en la escuela donde va le hacen bullying, si a lo mejor con su grupo de amigos pasa lo mismo, tiene bullying. Entonces, es importante saber el espacio geográfico donde se desarrolla, pues nos aporta datos que van de alguna manera, ayudarnos a entender de por qué de la conducta de una determinada persona. Y es importante delimitar para que tu investigación o tus actores no se haga muy amplio, ¿no? Hacia dónde vas. Por eso es importante este espacio geográfico, ¿sí? Igual en el caso de Erika, pues bueno, definir la localidad, definir, dónde es donde yo voy a investigar, para que así nosotros estemos delimitando, sepamos específicamente a dónde vamos, ¿sí? Eso es importante. Incluso, por ejemplo, bueno, incluso yo digo que también importa mucho el lugar en donde, en este caso, sí se puede hacer en donde estemos los dos físicamente, también checar el espacio, ¿no? Donde esta persona se sienta cómoda, porque, por ejemplo, si supongamos, su factor es lo familiar, en cuestión de que tenga la autoestima baja, pues sería como incómodo ir a su casa o cosas así porque se va a sentir incómodo. Tendría que ser igual en un lugar en donde él esté cómodo, obviamente tomando las medidas de precaución porque pues ya sabemos que estamos en COVID. Pero yo bueno, lo personal, no sé, profe, ¿usted qué me dice? Bueno, en este caso, si vas a hacer una entrevista personal, pues obviamente sería en un espacio adecuado donde él pueda responder, donde él o ella puedan responder y estén cómodos, además de utilizar un lenguaje adecuado de acuerdo a un adolescente también, obviamente. Por otra parte, hoy en día podemos hacer uso de la tecnología, ¿no? Y podemos vernos por Zoom, por Meet, por Web y por alguna otra plataforma, videollamada, en la que también él nos pueda responder acerca, no sé, vas a aplicar un test, vas a aplicar cuestionarios, no sé qué vayas a hacer. Entonces, podemos hacer uso de la tecnología también para poder obtener material, ¿no? Pero sí es importante definir o es importante indagar en las características del contexto de donde son nuestros pacientes. En este caso, pacientes, porque en el caso de la psicología son pacientes, para ver cómo han influido estas características en el comportamiento de un individuo. ¿Sí, Estebanes? ¿Sí me explico? Sí, profe, sí. Me salió un poco de contexto, pero sí ya, ya entendí mejor. Sí, no, está bien. O sea, una parte también es el contexto donde tú vas a aplicar tus, tus entrevistas o vas a aplicar tu test y otro es el contexto geográfico. Ambos son muy importantes porque tienes que buscar que quien te va a responder esté cómodo para que la información fluya de la mejor manera. Eso también es correcto. Lick, ¿Sí? bueno, a mí me gustaría agregar algo con el proyecto de mi compañera. En el caso de ser menor de edad, pues sí contar con la autorización del padre, ya sea firmado o algo, porque anteriormente, bueno, nosotros estábamos trabajando con una psicóloga del municipio, con el PAMAR, y nos tocó analizar una situación en donde se había hecho una intervención, pero no se les ocurrió firmar algo de consentimiento. Entonces hubo detalles con los padres de familia. Claro, se aplicó en una escuela. Entonces, bueno, por lo que escuché, pues sí es algo delicado. Entonces, aunque sea alguien cercano a, pues, evitar esas situaciones que más adelante se puedan prolongar.
Sí, de hecho, en este caso, solicitar la autorización o hablar con el adolescente y manejar la información como incluso en el anonimato, también lo podemos hacer de esta manera, donde no nos quieren proporcionar nombre, donde no lo podemos proporcionar y simplemente hay una encuesta así, pero bajo anonimato, ¿no? También, este, en el caso de imágenes, por ejemplo, en el caso de menores de edad, recuérdense que ahí sí no podemos publicar caras. Si, por ejemplo, Vane, tomas una foto del adolescente o la adolescente, tendrías que taparle la cara. En el caso de menores de edad, no se pueden mostrar. Actualmente todo esto por las leyes, ¿no? Están establecidos, no podemos mostrar. Entonces, sí tienes que hablar con el adolescente. En el caso de no ser en la escuela, tiene que autorizar o también si vas a realizar la entrevista en un lugar donde no es su hogar, no sé, vas a invitarlo a un café, no sé, se me ocurre al jardín, pues a veces tiene, bueno, aparte de la autorización, tendría que ir a veces acompañado de algún adulto para que no se preste a malos comentarios. O sea, hoy tienen que también ver esta parte legal, como bien lo dice Erika, porque pues los adolescentes, niños, adolescentes están muy protegidos. No todo, no solo adolescentes, sino todos en general. ¿Sí? Sí, claro, profe, en esos puntos los he estado tomando en cuenta y pues ahora sí que igual me parece que la misma nos está pidiendo pues evidencias, ¿no? Como tal, pero pues igual no metería pues fotos con el paciente, ¿verdad? Porque pues yo sé que es algo ilegal también y sobre todo igual es importante que, como dice usted, no poner el nombre si él no lo desea o datos que pues él no desea, simplemente ahora sí que corroborar la información, pero pues también teniendo en cuenta su, ¿cómo se puede decir? Su privacidad, ¿no? Más que nada, sobre todo del paciente y todo eso, pero pues tampoco, pues sí, bueno, es que tengo muchas dudas, la verdad, pero gracias de todo. Ok. Cualquier cosa estamos para servirte, Esteban, no hay problema. Bien, ahora bien, por una parte es importante saber, vale la redundancia, lo relevante de las características del entorno geográfico de nuestros pacientes, porque nos dan muchos factores que vamos a determinar para esta parte de baja autoestima o de los problemas que estemos tratando. Pero otro de los aspectos a determinar dentro del análisis de nuestro problema va a ser el periodo temporal, es decir, de qué tiempo a qué tiempo estamos investigando, ¿no? O vamos a trabajar para poder hacer la intervención, ¿sí? No me puedo llevar 10 años en terapia con un paciente, ¿no? O sea, tenemos que identificar un espacio temporal, ¿sí? Ahí delimitamos. Ya tenemos un límite geográfico, ahora tenemos un límite temporal, pero también tenemos que identificar bien el elemento que estamos investigando, es decir, el problema. En este caso, pues es parte de lo abstracto, es un concepto, ¿no? El autoestima que es un concepto teórico, pero que pasamos a la realidad en base a las características, por ejemplo, que una persona nos muestra. Entonces, todo eso lo tenemos que determinar, ¿sí? Para nosotros identificar nuestro tema de análisis, nuestro objeto de análisis. En este caso, pues los diferentes problemas que ustedes están indagando. Algo también importante es que nuestro objeto de análisis o nuestro objeto de estudio no abarque demasiado, ¿sí? Entre más grande lo hagamos, más grande sea el contexto, más grande es el problema, ¿sí? Por eso es que se nos pide delimitar para centrarnos en algo específico. Como por ejemplo ahorita lo que hizo Vane, ¿no? O que le dijo la LIC, sí está bien, vas a hacerlo de autoestima con adolescentes, te recomiendo que solo uno, ya estamos delimitando, y entonces así su investigación, su aplicación de sus TED, sus entrevistas que va a hacer Vane, ya no se van a ampliar a algo complejo que de pronto puede hacer que ella no pueda obtener los resultados deseados. Ya le dijeron, bueno, enfócate a uno, eso está bien, porque en uno, pues ya podrá tomar mejor la información que si tiene 100, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Entonces, entre más amplio hagamos también el problema, más amplia va a ser la investigación y la indagación de nuestro objeto de investigación. Por eso es importante delimitar, ¿sí?
Imagínense que Vane pone ay, perdón, jóvenes, perdí mi mouse, aquí está. Imagínense que Vane pone, no sé, se me ocurre, ¿qué pondrá Vane? Se me ocurre que Vane, por ejemplo, va a poner 100 adolescentes, ¿no? Por ejemplo, podrá abarcar 100 adolescentes en entrevistas o va a tener que sacar una muestra. Aquí, pues como esto es parte de investigación, tendremos que estar viendo nuestra población, nuestras muestras y toda esa cuestión de cosas que ustedes ya saben. Entonces, vean todo lo que nos enfrentamos al querer analizar un problema. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Pane, Erika. Sí, Lick, muy, muy bien. Ok, Sí, espero que sí. Si no, ya se verá en el examen, ¿verdad? Ay, profe. Dentro de 8 días les vamos a pedir su disfraz de Halloween, ya que vamos a estar a 31 de octubre. ¿No? No nos van a dar el día libre. Obviamente no. Tenemos clase normal. Su calaverita va a ser su clase del día domingo. Bien. Voy a cerrar medio minuto y nos volvemos a reincorporar, ¿vale? Para ya terminar la sesión. Voy de salida y ahorita las veo tantito, por favor.